Acabo de entregar al ministro una consideración que le envié al presidente hace un par de días frente a cómo creo que podemos agilizar la descentralización fiscal del Estado para darle mayor movilidad, mayor herramientas a nuestros rectores, a nuestros profesores y de verdad generar una equidad en cuanto a la educación y la salud. Cabe destacar que, como lo dijo el ministro hace pocos minutos cuando se lo comenté, el gobierno viene haciendo un esfuerzo importante en esto y tuvo un impulso importante en el presupuesto de este año, pero creo que si lo dejamos como una política pública y si hay una reforma en ese sentido de lo que se hizo mal en el pasado, podríamos inclusive las ciudades y los municipios de menores categorías de verdad revolucionar la manera como utilizamos los recursos para salud y educación. Entonces voy a ser muy breve y les leo esta carta y después les doy 3 apreciaciones. La Constitución del 91 planteó la descentralización del Estado, entre otras maneras, mediante las transferencias directas de recursos a los entes territoriales para que pudieran cubrir las necesidades básicas de los colombianos de forma equitativa y eficaz. Este principio constitucional sufrió 2 grandes reformas, la primera en el 2001 y la segunda en el 2007, que generaron una lenta y sostenida recentralización del gasto y la inversión pública, como lo ha argumentado Julián López Murcia en su libro Recentralización en Colombia. El fortalecimiento del Sistema General de Participaciones, que es el instrumento principal de la descentralización fiscal y administrativa de la nación y además la herramienta clave en el cierre de brechas de cobertura para servicios básicos, devolvería, como lo esbozó la Carta Magna, cierta autonomía a los entes territoriales y a los rectores de colegios públicos, que también reciben fondos insuficientes con repercusiones en infraestructura, en servicios públicos no pagados, en alimentación escolar insuficiente y suspensiones de clases nocturnas o de metodología flexible, todo lo cual incide en baja cobertura y calidad. En años recientes se ha evidenciado la pérdida de valor del SGP, mientras en 2003 este representó el 40.5% de los ingresos corrientes de la nación, 20 años más tarde sumó el 21.3%. Esto sucede porque la fórmula que calcula estos recursos, modificada en el 2007, ni siquiera garantiza que las transferencias crezcan al mismo ritmo que la inflación. La consecuencia es una brecha creciente entre los recursos recibidos del SGP y los costos reales de la prestación de los servicios como la educación. El déficit lo cubre con recursos propios que deberían destinar a otros usos consignados en sus competencias, como calidad educativa, entornos urbanos, educación superior, enseñanza para el trabajo, transporte sostenible, mejoramiento del espacio público, parques, vías y seguridad, entre otros. En este sentido, propongo la necesidad de calcular y apropiar los recursos del SGP para sectores sociales básicos, no de acuerdo a una fórmula que no refleja la realidad, sino a los costos de cada sector, financiado por estas transferencias. A corto plazo, esto se puede hacer de manera discrecional, como lo ha hecho el ministro y el gobierno en este presupuesto, haciendo una corrección inicial, todavía insuficiente, pero una gran muestra de voluntad. A corto, como decía, esta medida agiliza de paso la ejecución eficaz del presupuesto de la nación y la dinámica de la economía en todo el país, ya que se capilariza en todos los territorios de manera equitativa, muy rápida y se ejecuta de manera eficaz. Garantizar los recursos básicos del SGP dejará los cimientos sólidos de un Estado que de manera eficiente y autónoma va resolviendo sus necesidades y generando desarrollo inclusive, como lo postula válidamente el plan de desarrollo de su gobierno.